Muy buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día sábado 19 de agosto del 2023 son las 7:20. Yo estoy aquí para compartir algo que el Señor me reveló. El día viernes 18 de agosto del 2023. Me lo reveló en la madrugada, mi Señor. Pero he estado ahí, que si no lo doy, porque haciendo memoria de las cosas, que si son de Dios o no son de Dios, y ahí. Entonces, y yo me voy a respaldar en Efesios. Me voy a respaldar en Efesios 3, del 1 al 13. Y me voy a respaldar en Proverbios. En Proverbios 16, 25. En eso me voy a respaldar. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, la gloria, la honra es tuya, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Padre bendito, amado. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Primero le voy a leer Proverbios 16, 25. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ponga cuidado en este versículo que le estoy leyendo. Esa es la base principal. Esta es la base principal del sueño que el Señor me dio. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ponga cuidado en ese Proverbios 16, 25 es la base de lo que le voy a compartir. Pero yo me respaldo con este versículo. El proverbio el Señor me lo dio. Yo lo agarré para, ¿cómo se dice? Para respaldarme de lo que yo vi. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, prisioneros. ¿Qué es prisionero? Prisionero es cuando tú vives nada más para una persona y no te vas ni para allá, ni para allá, ni para allá. Estás derechito en eso. Eres prisionero. Porque vas caminando conforme esa persona quiere que camines. Eres obediente. No te sales para ningún lado. Eres prisionero. Cuando nosotros obedecemos a mi Señor Jesucristo, somos prisioneros. No del pecado, de mi Señor. Porque vamos caminando conforme Él quiere que caminemos. Y por eso somos prisioneros. Porque no lo salimos ni para allá ni para allá, sino que vamos caminando por donde el Señor lo dice. Y ahí es donde tenemos que caminar y no salirlos de ahí. Eso los hace prisioneros de mi Señor, no del pecado. Prisionero, dice, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, mira, que por revelación me fue dada, que por revelación me fue declarado, perdón. En el 3 lo voy a anotar, porque en el 3 me voy a respaldar yo, aquí. En el 3 me voy a respaldar yo. Efesios 3, 3, me respaldo lo que yo le voy a decir aquí. Que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes de lo escribo brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu Santo les he revelado, dice.
Aquí yo voy a elegir cuál de todos me respaldo. Me encanta el de los 5 también. 5. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Menciona evangelio, el cual yo fui hecho el cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y declarar a toda cual sea la dispersión del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiformes sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio la fe en él, por lo cual pido que no desmayéis, a causa de mis tribulaciones, por vosotros, los cuales son vuestras glorias. Amén. Santo mi Señor bendito. Bueno, y aquí estoy. Voy a darle lo que el Señor me dio. Ay. Santo mi Señor. Y aquí estamos, señores, los presos del holocausto. Foto. Ahí está. Bueno, yo le voy a revelar aquí, le voy a enseñar algo que lo que Dios me mostró. Yo le voy a decir lo que Dios me mostró. Nada más. De ahí yo no sé más. Estas son unas mujeres. Dios me las mostró. Dios me mostró estos uniformes. Dios me mostró estos uniformes. Estas mujeres son prisioneras. Esos uniformes yo los vi en el sueño. Yo no entiendo que el Señor me reveló, pero esos uniformes me los reveló el Señor en el sueño. Vamos a empezar. Me mostró 2 caminos el Señor. 2 caminos. Uno corto. ¿Qué es este? Te mueres, este es corto, te mueres y aquí quedas, aquí mismo, no vas a los cielos. Es el corto. Y hay un camino que es largo, infinito, cuesta para llegar. Y si no caminas por ese camino infinito que cuesta para llegar y te equivocas y te vas por el corto, te pierdes. Aquí debemos de caminar en el camino infinito. En el infinito tenemos que caminar, que al final hay una casa, hay una morada. Pero si te equivocas, te vas en el cortito y allá no hay morada, allá no hay casa. Allá lo que hay es juicio. Así es que debes de fijarte por cuál camino vas caminando. Por el infinito, que al final hay una morada, o por el cortito, que lo que hay es juicio.
tú sabrás por cuál de los dos vas caminando, porque son dos caminos. El Señor me mostró el camino corto. Así estaban los dos caminos. Si tú te equivocabas, si ibas por el camino bueno y te equivocabas, agarrabas el corto. Ibas para perdición. Pero si no te equivocabas y caminabas haciendo lo bueno en el camino infinito, ibas por todo aquel camino infinito, infinito, infinito. Pero al final hay una morada. Esa morada está hecha de vidrio y como le dijera, está hecha de vidrio y de cosas de oro. De eso está hecha aquella morada, el que lleva el camino infinito. Pero el corto, lo que hay son juicios. Entonces yo veía el camino corto, donde las aguas subían, inundaban la tierra y solo se veía la puntita de los árboles. La puntita de los árboles, pero aquellos árboles iban a quedar cubiertos también. Y no era en todas las ciudades. No era en todas las ciudades donde iba ese camino corto. Eran ciertas ciudades. Porque otras ciudades estaban allá secas, otras estaban allá secas. Pero la gente que estaba en esta ciudad, donde le estaba llegando el juicio de las aguas, aquella gente pedía ayuda, decía, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y nadie las ayudaba, porque veían que el agua venía encima, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Y sabían que iban a quedar debajo de aquella agua ahogados y pedían ayuda. Y la gente que estaba en las otras ciudades volvían a ver, ignoraban aquellos gritos, porque estaban tan lejos que aquellas personas pedían ayuda, no las escuchaban. Se veían las ciudades, se veían aquellas gente que andaban allá en lo seco, caminando, haciendo sus cosas, pero no escuchaban el grito de ayuda que se pedía. No lo podían escuchar porque estaba a distancia y los gritos no llegaban hasta los oídos de ellos. No podían irte a ayudar. Entonces, y había una señora, una viejita, una anciana. Había una anciana sentadita a la orilla de un río antes que se inundara. Estaba sentadita la señora ahí con un perrito. No tenía quien por ella, aquella señora. Y yo llevaba un pedazo de pan grande y uno más pequeño. Porque el pan grande me lo habían dado unas personas para que lo guardara porque luego lo íbamos a comer. Pero yo decidí, el pan que me dieron las personas grandes, yo iba pasando por ahí y cuando vuelvo a ver, veo a la señora a la orilla del río y me saqué el pan de mi bolsa. Y le dije, ¿tiene hambre? Tenga, cómaselo. Y le di el pedazo de pan que lo habíamos guardado para comerlo entre todas. Después, y me había quedado yo nomás con un pedacito, que ese era el mío. Pero como era pequeñito, yo no se lo había dado a la señora. Le di el pedazo más grande que habíamos guardado para comerlos entre todas. Yo se lo di a la señora y dije, cuando me pregunten, yo voy a decir que lo regalé. No creo que digan nada. Y se lo dejé a la señora. Pero esa señora, cuando el agua subió y subió, esa señora quedó ahogada ahí. Porque no tenía quien la auxiliara, no tenía quien la rescatara, no tenía quien le diera la mano a aquella anciana, porque no tenía quien por ella. Así es que usted no tenga en poco a los ancianos. Ayúdelos. Mire qué necesitan y ayude a un anciano. Mírelo, si usted vive cerca de un anciano, visítelo cada día. ¿Qué necesita? Si ya se bañó, si no se ha bañado, si ya comió, si no ha comido. Asegúrese que quede llenito para la noche y en la mañana vaya a verlo si ya amaneció o no ha amanecido. ¿Qué ha pasado con ese anciano? Eso debemos de hacer. Quedó la señora en aquella inundación porque no tenía quien la ayudara. Y ella ni cuenta se había dado ni cuenta se dio que quedó sumergida en aquella agua, porque ella ni cuenta se daba que las aguas iban creciendo, iban creciendo, iban creciendo. Y no podían escuchar. Yo me veía ahí,
yo decía, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Nadie escuchaba. Pero a mí me habían ayudado y me habían sacado a la ciudad seca. Me habían sacado para allá. Y veía yo para atrás. Veía para atrás aquellas aguas que todos los árboles ya estaban terminándose de cubrir. Apenas se les veían las ramitas que estaban terminando de cubrir aquellas aguas. Pero aquellas aguas se veían así. Así. Azules se veían. Entonces, y me habían ayudado a mí unas personas que no eran de mí, de mi Cristo. Y me habían dicho, tú eres de las de nosotros. Y me habían hablado en su idioma. Y yo les dije, no, yo pertenezco al Evangelio de Cristo. Y le digo, yo no hablo tu idioma, no entiendo lo que hablas. Yo soy del Evangelio, le decía yo. Me preguntaban, ¿por qué? Por mi manto. Por mi manto me preguntaban. Entonces, era cierta ciudad nada más. El camino angosto. El camino corto, perdón, el camino corto. En el camino corto había juicio. Si te perdías del camino grande, infinito, si te perdías del camino infinito y agarrabas por ese camino corto, te iban a venir juicios. Pero si caminabas por el camino infinito, en ese camino infinito tenías que hacer buenas obras. Tenías que llevar alimentos. Tenías que llevar alimentos a los que tienen hambre. Tenías que llevarle la palabra a los de las cárceles. Tenías que alimentar a los hijos y ayudar a los hijos de las personas que están presos. Hay mujeres, hombres presos y sus hijitos quedan afuera desamparados. Entonces, ¿qué tienen que hacer los que estamos afuera? Ayudar a esos niños para que vayan a la escuela. Si usted se le da eso y sabe letras, vaya donde hayan niños que sean hijos de presidiarios y vaya y enséñales a leer, enséñales a escribir, enséñales, regáleles útiles y enséñeles educación en lo que está a su alcance. Yo veía que aquel lugar de prisioneras, habían personas voluntarias ayudándoles a leer a los hijos en el camino infinito, a los hijos de los presos. Habían personas voluntarias. Yo iba pasando por ese camino infinito, iba viendo por cuartos, otro cuarto y otro cuarto. Así iba yo viendo por ese camino infinito. Ese camino infinito tenía cuartos, un cuarto, otro cuarto, donde en ese camino infinito eran buenas obras las que se hacían. En el corto no se hacían buenas obras. En el infinito sí se iban haciendo buenas obras. Y veía yo a los hijos de las prisioneros, como voluntarios llegaban a enseñarles a leer. Yo veía en un cuarto a toditos los niños sentaditos. Estaban desnuditos, nomás con calzoncitos, pero con su cuadernito, donde los voluntarios les estaban enseñando a leer y a escribir. Eran voluntarios. Habían hombres ahí que bien llegaban adentro de aquel lugar, voluntarios. Y veía cómo le daban de comer a aquellas personas en la cárcel. Yo veía que la encargada de aquella cárcel había hecho un montón de carne apetitiva. Aquella carne se veía rojita, apetitiva. Y me decía la señora a mí, mira, come, la preparé especialmente para ti. Me decía, come tú también, me decía, porque le estaba dando de comer a las personas prisioneras. Y me decía que comiera yo también. Y le decía yo, sí, gracias. Dios la bendiga. Me acuerdo muy bien que aquella señora andaba con uniforme también de prisionera, la que había cocinado. Y me decía que comiera. Yo me acuerdo que la abracé y le dije, Dios la bendiga por la comida. Pero yo me acordaba que yo no iba a agarrar carne, porque me acordaba que yo no como carne.
Y dije yo, se ve apetitiva, se ve rica, pero decía yo no voy a comer carne, porque yo me acordaba que yo no como carne. Entonces dije yo, lo que den que no sea carne, añadido con la carne, es lo que voy a comer. Y fue como agarré aquel pedacito pequeño de pan y el que traía yo en la bolsa, que era el que yo me iba a comer, con el que yo me quedé. Y aquellas mujeres me habían dado el pedazo grande de pan y fue el que le di a la señora. Entonces, por las buenas obras en el camino infinito. Entonces, pero ese camino era infinito, infinito, infinito. Y yo anduve en los dos caminos. Yo fui al camino corto. Y luego fui al camino y les dije, pero me dijeron, vente, vamos por aquí. Y me llevaron al camino infinito. Y les dije yo, pero este es otro camino. Este es más largo. Me dijeron, sí. Este es más largo, les dije yo, cuesta llegar para donde vamos. Me dijeron, sí. Le dije yo, pero yo me perdí y agarré por otro. Me dijeron, es que tú agarraste por el angosto. Ese es más feo, me dijeron. Le dije, sí. Les dije, pero yo me fui allí, me equivoqué, me perdí, agarré por ese. Dice, no, vente por este. Y ese camino angosto era más infinito, costaba más llegar para donde íbamos que para el que yo me había equivocado y había agarrado. Yo anduve en el corto y anduve en el angosto, en el infinito. Entonces me dijeron, vente por acá. Y me llevaron por el camino infinito. Caminamos y caminamos y al final llegamos al infinito, al camino infinito, llegamos. Subíamos y subíamos y subíamos gradas y subíamos y subíamos gradas y subíamos gradas y nunca llegábamos. Pero al llegar al final del camino, era una morada de vidrios, hecha de vidrio con cosas de oro. Estaba hecha de vidrio y de cosas de oro al final del camino infinito. Sin embargo, en este no. En este eran varias ciudades y algunas ciudades ya caía juicio en ellas. Y ahí donde decían, ayúdenme, ayúdenme, y nadie las escuchaba. Y ahí donde pereció aquella anciana que no tenía quien por ella. Así es que el Señor me mostró el camino corto y el infinito. Así es que tú decides por cuál de los dos quieres caminar. Por el que cuesta caminar para llegar a esa morada. Cuesta caminar para llegar a esa morada. Porque cuesta, se cansa y cuesta llegar y sientes que nunca vas a llegar. Pero al final se llega a esa morada hecha de cristal y de cosas de oro en el infinito. Pero en el cortito nomás había juicio. Pero era ayudando a las presas, ayudando a los niños de los prisioneros. Los prisioneros están adentro, las mujeres presas están adentro, los hombres presos están adentro, pero los hijos están afuera. Los hijos están sin papá y sin mamá. Los hijos están afuera, andan en la calle, desnudos, sin comer, sin saber leer ni escribir. Así es que si alguno tiene voluntad y sabe de esos niños, haga un espacio y reúnalos y enséñeles a leer y escribir y cómpreles un cuadernito y un lápiz. Y si puede regalarles una ropita ahí, pues regáselas también, porque esas son partes de ir por el camino infinito. El camino infinito es parte de ayudar a los ancianos, a los huérfanos, a los presos llevándoles palabra, llevándole algo si se los podemos llevar nosotros, si en la cárcel los dejan llevarles algo, se los podemos llevar. A los prisioneros, si en las cárceles te dejan llevar cosas, se las puede llevar. Pidiendo permiso, podemos pedir colaboración donde podamos en las calles para llevarles a los presos lo que necesitan: jabón, cepillo, papel de baño, una Biblia, y cuidar de sus hijos que están allá afuera. En lo que se pueda, señores, en lo que se pueda. Y también
a los ancianitos, en lo que se puede, en lo que esté de nuestro alcance, haciendo un espacio. Ese es parte del camino infinito para llegar a esa morada de cristal y hecha de oro. Al final se llega allá, donde tú no llegas a hacer nada, sino que ya te reciben allá y hay personas allá trabajando allá y tú nada más llegas y te designan tu lugar en ese camino infinito. Así es que Dios les bendiga, Cristo le ama. Muy buenas noches.